El primer lunes de marzo nos ha dejado los datos del paro de febrero y el decreto de convocatoria de elecciones generales. Sobre el desempleo hay que señalar que en el conjunto del país aumentó en 3.279 personas, la mayor subida desde 2013. Algunos análisis empiezan a notar síntomas de desaceleración en el mercado laboral, que el tiempo dirá si son coyunturales o si es tendencia. Bienvenidos. Los datos del paro protagonizan nuestra imagen del día. En febrero sí hubo un incremento de afiliaciones en la Seguridad Social, casi 70.000 más en España, 2.800 en Castilla y León. El mercado se sigue recuperando, pero a nivel nacional baja el ritmo de mejora. A 4 días para el 8 de marzo, los sindicatos recuerdan que la precariedad laboral afecta sobre todo a las mujeres. Contratos más estables y de mayor duración es lo que reclaman los sindicatos. Hemos tenido en Castilla y León el récord histórico de contratos de menos de 7 días. Por lo tanto, la precarización tiene que ser tratada con políticas activas de empleo. Se nos ofrecen trabajos parciales, trabajos en las categorías más bajas e inferiores, en los sectores más feminizados, que son los que están peor remunerados. La Junta resalta el aumento de afiliados a la Seguridad Social. Toda la bajada del paro se debe, y más, al incremento del número de ocupados y afiliados a la Seguridad Social. Desde que comenzó la recuperación en Castilla y León ya se ha bajado el paro en 100.000 personas. La oposición asegura que las políticas del Gobierno central están dando ya resultados. Me parece que están dando frutos los planes de choque del Gobierno de España para reducir la temporalidad, para reducir la precariedad. Para los empresarios son cifras típicas del mes de febrero. Un mes de transición que es lo normal en estas circunstancias. Desciende también el número de autónomos en Castilla y León. 75 trabajadores por cuenta propia han perdido su trabajo el pasado mes. Y más datos, los de la economía de Castilla y León, que creció en 2018 un 2,9%. Esto supone incrementar el ritmo de crecimiento de los 2 años anteriores y hacerlo a mayor velocidad que la media nacional, que fue del 2,5%. Ese incremento del Producto Interior Bruto se debía sobre todo a la mejora de la producción agraria tras la sequía de 2017. Año de nieves, año de bienes, dice el refrán, y eso se cumplió en 2018. Las abundantes precipitaciones permitieron que la agricultura y la ganadería crecieran un 12% y que el sector energético redujera prácticamente su caída, compensando la ralentización en otros sectores. Eso ha llevado a que Castilla y León registrase el mayor crecimiento desde 2015. Siempre crecimientos por encima del 2%, y eso se ha traducido en incrementos del empleo. Incrementos del empleo en todas esas anualidades donde crece la economía, que hemos conseguido que haya ahora mismo 70.000 ocupados más que cuando empezó la legislatura. Para este 2019 la Junta prevé un crecimiento superior al 2%, siempre que acompañen el tiempo y también la situación internacional, sobre todo la guerra comercial y los efectos del Brexit, y si la incertidumbre política se resuelve en este año electoral. Pilar del Olmo es consejera de Economía y Hacienda y candidata del Partido Popular a la alcaldía del Ayuntamiento de Valladolid. En esta condición debe convencer a los vecinos de esta ciudad de que tiene la llave para resolver sus problemas más acuciantes e ilusionarles con proyectos de futuro. Pilar del Olmo, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Tiene suficientes horas el día para ser consejera y candidata? De momento sí, y además es que el trabajo de consejera lo conozco, llevo muchos años. Y el trabajo de candidata, para mí es nuevo, pero realmente más que trabajo es todo, la verdad es que es agradable, el estar cerca de la gente y casi tocando piel con piel, como digo, y la verdad es que estoy contenta. Hay un asunto estrella de esa campaña que se avecina, que es el soterramiento del ferrocarril en Valladolid. Usted ha dicho que va a apostar claramente de nuevo por ese proyecto. ¿Se lo están reclamando los vecinos y las asociaciones con las que se está reuniendo últimamente? En general sí. Como me he reunido con todo tipo de colectivos, pues a algunos les preocupa más que a otros, pero fundamentalmente los colectivos vecinales sí me están diciendo que por favor que no les abandone, que sigamos adelante con el soterramiento. Y incluso personas a título individual. Y yo he tenido la ocasión de comprobarlo cuando visito alguno de los barrios, voy a alguno de los barrios y te das cuenta de lo que supone la vía del tren en Valladolid. ¿Y qué les dice cuando le preguntan cómo se financia semejante inversión?
Bueno, hay una cosa muy clara. En otras ciudades se ha financiado semejante inversión. Y hablo de Murcia o Vitoria, o ahora parece que el propio gobierno anunció que se iba a hacer en Cartagena. Luego estamos hablando de que cuando el gobierno de España quiere poner el dinero en un soterramiento, lo pone. Y la prueba es estas ciudades que le acabo de decir, incluso en Bilbao. Y si los de Vitoria o los murcianos tienen derecho a que el gobierno haga un soterramiento con fondos públicos, ¿por qué los vallisoletanos no? No somos de peor derecho. Entonces, Adif tiene que apostar por el soterramiento en Valladolid, porque es algo que necesita toda la ciudadanía de Valladolid, todos los vallisoletanos, porque va a generar riqueza no solamente a los barrios que están al otro lado de la vía, sino también a toda la ciudad. ¿Descartamos que se pueda financiar con aprovechamientos urbanísticos? Yo creo que ahora mismo eso no es viable y no podemos fiar una inversión pública y con fondos públicos a que luego haya unos aprovechamientos. Si luego más tarde eso se puede aprovechar, pues bien, pero evidentemente no es una manera de financiar el soterramiento, el acudir al suelo, que se libere con ello, porque puede haber una crisis como la que ocurrió en el año 2008 y que ha durado hasta el 2013-2014, donde los terrenos es que han bajado muchísimo de valor. No podemos fiar una inversión pública a que salga de los bolsillos de los vallisoletanos, solo, no se puede fiar. Óscar Puente, el alcalde de Valladolid, su rival en las elecciones del 26 de mayo, insistía hace pocas semanas aquí que no hay dinero para poder llevar a cabo esta obra. Bueno, no tendrá dinero, supongo que hablaría desde el ayuntamiento, pero yo siempre he dicho que el soterramiento es una cuestión de voluntad política. Y por supuesto tiene que haber una manera de financiarlo, pero vamos, la gente que me conoce a mí no creo que tenga dudas en que yo sé cómo buscar el dinero para financiar las actuaciones. La prueba es la cantidad, en los años que llevo, la cantidad de actuaciones potentes que ha hecho la Junta de Castilla y León. Siempre hemos sabido dónde buscar ese dinero y cómo buscarlo, o sea que, y lo voy a seguir haciendo en el Ayuntamiento de Valladolid. El hecho de tirar la toalla porque pienses que te va a costar mucho, pues es falta de la voluntad y de ser luchador y luchadora en este caso para poder conseguir ese dinero. Otro problema más reciente, quizá no tan difícil de financiar, evidentemente, y no hace falta tanto dinero como para soterrar el tren a su paso por Valladolid. La semana pasada el centro de la ciudad estuvo cortada al tráfico durante 5 días por problemas de contaminación. ¿Usted cómo cree que se deben afrontar este tipo de problemas? Porque la contaminación va a ser un problema durante los próximos años, sin duda. Sí, pero la contaminación, hay dos cosas. Una, primero depende de los niveles que pongas, no en la ciudad, en el centro, en este caso para medir. En el caso del Ayuntamiento de Valladolid tiene unos niveles por debajo de lo que dice un Real Decreto del Gobierno en España, que rige en todas las grandes ciudades. Aquí hay unos niveles mucho más bajos. Pero aparte de eso, no es tanto un problema. ¿Dónde se mide? ¿O qué pasa? ¿Que solo el centro en Valladolid está contaminado? Porque en el centro casi no pasan coches, ahora mismo, por la peatonalización de las calles del centro. Entonces yo no entiendo por qué está más contaminado el centro que un barrio de Valladolid o que otros lugares. O sea, que no entiendo yo creo que es totalmente arbitrario el hecho de cortar determinadas zonas, en este caso siempre es el centro y siempre le toca al centro, cuando realmente hay lugares de Valladolid que seguramente pasan muchos más coches y haya más contaminación, y tampoco sé dónde se mide exactamente, porque si tú solo tienes un medidor colocado en una calle, pues claro, a lo mejor solo mides la contaminación ahí, pero supongo que habrá muchos más sitios de Valladolid donde haya esos medidores. Yo lo que creo es que hay que apostar por una ciudad más sostenible, con menos contaminación, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, aumentar las zonas verdes. En esta ciudad, que es la ciudad de los 5 ríos, lo que hay que hacer es hacer corredores verdes que son sumideros de CO2 para tener una ciudad mucho más limpia. ¿Qué se puede hacer? También cambiar los sistemas de calefacción en las casas, de combustibles fósiles a otro tipo de combustibles mucho menos contaminantes, incluso sostenibles, desde el fotovoltaico, el geotérmico, pasando por la biomasa. O sea, que todo eso lo que tenemos que hacer es una planificación. Lo que no puedes es arbitrariamente cortar solo determinadas zonas cuando quieres, como quieres y sin avisar. Y encima justificarlo en un ecologismo que yo creo que es impuesto a lo mejor por algunas organizaciones. Pero igual es difícil, ¿no?, que desde, por ejemplo, lo que se refiere al cambio de calefacciones, es difícil que igual las comunidades de vecinos se planteen hacer ese tipo de inversión, ¿no? Habrá que ayudarles, para incentivarles y motivarles para que hagan ese tipo de inversiones. A la larga van a consumir mucho menos.
Es decir, en vez del agua caliente derivado de la calefacción con combustibles fósiles, si tú pones unas placas fotovoltaicas, te puede costar la inversión inicial, que existen ayudas para hacer esa inversión inicial, al menos en la Junta de Castilla y León, y se podrían poner ayudas desde el propio ayuntamiento para tener esa ciudad más sostenible, porque lo que interesa al final es que toda la ciudad no tenga contaminación, y eso se consigue, pues como digo, poniendo más zonas verdes, cambiando los sistemas de calefacción también, y no solamente los coches, porque ¿qué pasa? Que en una ciudad que es la ciudad del automóvil, porque Valladolid es la ciudad del automóvil, de la que viven ahora mismo solo en Valladolid 9.000 empleos directos, habrá en Valladolid. Hombre, vamos a atentar contra el automóvil, precisamente, que es lo que da de comer a tantas familias, cuando hay otras cosas que contaminan. Vamos a tener unas medidas que sean equilibradas, previsibles, y que todo el mundo sepa lo que hay que hacer. Le han trasladado mucho malestar a comerciantes y hosteleros, que al final fueron de los más perjudicados la semana pasada con el motivo de ese cierre del centro. Bueno, sí, incluso a título particular, porque yo ya me había reunido con los comerciantes, en esa ronda que estoy teniendo con muchos colectivos, me había reunido con los comerciantes y ya tienen problemas ahora mismo ese comercio de proximidad para vender, pero es que si encima no es accesible porque es muy difícil llegar a donde están sus comercios, pues realmente están agravando esos problemas del comercio de proximidad. Igual ocurre con los hosteleros, difícil, y además es que hay que planificar, porque si hay que poner aparcamientos disuasorios fuera de la ciudad, o sea, más lejos de lo que es el centro, pues habrá que hacerlos, antes de tomar medidas drásticas, que lo que estás haciendo es fastidiar a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas. Uno de sus primeros actos como ya candidata, oficialmente candidata del Partido Popular a la alcaldía de Valladolid, fue visitar el barrio de las Viudas, el conflictivo barrio de las Viudas, que ha sido noticia, ya lo saben, por esos disparos al aire de la pasada Navidad. ¿Cómo afrontar este tipo de situaciones? ¿Cómo acabar con la marginalidad en determinados barrios? Bueno, he estado reunida, es verdad que he visitado el barrio de las Viudas, estoy visitando y yendo a patearme a otros barrios, por supuesto, pero yo creo que la ciudad que yo quiero construir es una ciudad para todos, es decir, que nadie se sienta ni marginado ni excluido en este proyecto. Y nadie puede sentirse marginado, como ocurre con determinadas zonas de la ciudad, en las que existe población que no tiene trabajo, de familias a veces también desestructuradas. Entonces también me he reunido con determinadas asociaciones que se encargan de la formación y de la integración de estas personas cuando son jóvenes y cuando son pequeñas. Entonces yo creo que hay que potenciar precisamente esa formación ocupacional, que la gente sepa ganarse la vida de alguna otra manera, que se integren, y esa es la manera de integrarse en la sociedad, y entonces hay que hacer programas donde todas las entidades que se dedican a formar y a que esas personas tengan un futuro mejor, intentar que trabajen de manera coordinada y gestionar muy bien los apoyos que se pueden hacer desde el ayuntamiento para que exista esa formación continua y no haya esa marginación en determinadas zonas de la ciudad. ¿Cree que estos barrios los ha dejado marginados, olvidados, por así decirlo, desde el ayuntamiento, desde los diferentes ayuntamientos? Bueno, quizás se ha dedicado más al ladrillo en algunos barrios, dedicarse al ladrillo y no dedicarse a ver qué personas y qué necesitan esas personas. Y por eso yo, una de las primeras cuestiones que me propongo es integrarlos para que tengan un empleo. Un empleo es más importante que una vivienda, que también es importante, y la vivienda digna tiene que venir, pero de la mano de un empleo. Porque lo que hay que hacer es que puedan ser capaces de pagar algo por sus viviendas y que se puedan rehabilitar, pero evidentemente siempre que esa gente esté integrada y tenga un empleo, que es lo que le permite a la gente tener esa dignidad como persona. Bueno, durante las semanas que lleva como candidata a la alcaldía de Valladolid, usted ha hecho varias promesas o varios anuncios, pero uno de los que más nos ha llamado la atención posiblemente es la creación de esa escuela de tauromaquia, ¿no? Por todo lo que se está abordando últimamente el sector del toro, el sector taurino. ¿Ese anuncio es debido en buena medida al impulso de Vox, al auge de Vox, a que Vox ha hecho bandera con el tema de la tauromaquia? Bueno, les ha llamado mucho la atención ese anuncio, que es un anuncio, bueno, yo creo que es importante porque en la medida que se aprovecha, pues que se genera empleo y riqueza en una ciudad, y que ponemos además en valor una tradición que siempre ha existido en Valladolid, que es la tauromaquia. Hay que recordar que José María de Cossío nació en Valladolid y que escribió la enciclopedia
más importante del mundo de la tauromaquia. Y por lo tanto, pero vamos, es poner en valor riqueza y empleo de un sector que lo proporciona y que no hay por qué despreciarlo y despreciar sobre todo una tradición. Pero es que mis propuestas han ido mucho más lejos. He hablado de una concejalía de mayores, de un programa de prevención de la soledad no deseada, he hablado de crear distritos de innovación en Valladolid para nuestros jóvenes, he hablado de hacer un plan de movilidad, que es lo primero que hay que hacer para ver que estos cortes, no, mire, vamos a ver cómo nos desplazamos todos en la ciudad, contando con todo el mundo. En definitiva, estoy haciendo muchas propuestas y no nos podemos quedar en la anécdota de la escuela, que no es ninguna anécdota, ¿eh? Hay un buen proyecto ahora mismo en Valladolid para poder hacer que los jóvenes que quieran pues puedan hacer aquí... Pero es verdad que Valladolid es una ciudad taurina, históricamente, evidentemente, y yo no sé si a usted, que está bien aficionada, le molestan todos esos ataques que están recibiendo el sector. Es que, mire, en el Partido Popular, que es por el cual yo me presento, lo que propugnamos es la libertad. No nos gusta prohibir. A mí no me gusta, personalmente, prohibir nada. Me parece que tenemos que ser tolerantes y respetuosos con todas las demás personas. Y yo no tengo por qué prohibir absolutamente nada. Y es lo que no voy a hacer, prohibir nada. Entonces, lo que no me gusta es que haya personas que sean intolerantes con otras, que se prohíba la caza. ¿Por qué? Respete. Hay que respetar a todos. Que se prohíban los toros. ¿Por qué? Hay que respetar a todos. Que se prohíba cualquier otra manifestación artística. ¿Por qué? Yo creo que desde mi partido, desde luego, siempre hemos defendido la libertad y es lo que yo voy a aplicar y aplico. Hablando de aplicar medidas, si usted es alcaldesa, ¿qué impuestos les va a bajar a los vallisoletanos y qué impuestos cree que les puede bajar a los vallisoletanos para poder mantener los servicios sociales que presta habitualmente un ayuntamiento? Bueno, mire, por ejemplo, el impuesto de circulación de vehículos es pues de los más altos de España, si no el más alto de España. ¿Y qué está provocando esto? Pues que haya personas que tengan los vehículos matriculados en otros lugares y que paguen sus impuestos en otros lugares, pues están empadronados en otros lugares, y muchas veces solamente porque pagan menos impuestos en el Alfoz de Valladolid. Bueno, yo creo que eso hay que estudiarlo y va a beneficiar a las familias, sobre todo, y habrá que intentar ponerlo en unas condiciones adecuadas, no que sea el más alto de España. Y luego pues hay una serie de bonificaciones que tampoco las comparto, porque bonifican determinados tipos de... Para que te bonifique alguien tienes que solicitarlo. Por ejemplo, un híbrido, tienes que solicitar la bonificación. Bueno, yo creo que hoy en día con los medios que hay puedes perfectamente con tráfico ver qué tipo de vehículo es y directamente no cobrar, no bonificar, porque es a solicitud del interesado. Hablo de eso como, por ejemplo, poner una zona cero tasas. ¿Qué significa esto? Pues para aquellos autónomos o pymes pequeñitos que consigan crear empleo, que su mismo empleo ya valdría, pues devolverles durante un periodo temporal todas las tasas y que paguen al ayuntamiento. ¿Por qué? Para incentivar el empleo, está claro. Hablo de esto como de otras más propuestas que puede haber en materia de impuestos. No es un impuesto, pero por ejemplo, la hora. Cuando va un profesional a hacer una reparación a una zona donde hay hora, pues tiene que andar cambiando cada 2 horas el ticket. Yo creo que hay que hacer un bono profesional para esa gente, para que a un precio razonable, para que puedan trabajar donde hay zona hora. Bueno, estas son algunas de las propuestas. Evidentemente, cuando tenga todo el listado de impuestos, puedo pensar en alguna más. ¿Tiene pensado ya el equipo que le va a acompañar en esa candidatura? ¿José Antonio Santiago Juárez va a ser algo más que su director de campaña? Todavía no lo tengo pensado, de momento es mi amigo. ¿Pero le gustaría que fuese? Pues hombre, sí, cómo no me va a gustar, pero de momento es un buen amigo. Tengo mucha confianza en él es mi director de campaña y evidentemente es una persona que, como digo, principalmente es una persona de confianza y amigo. Al barrio de las Viudas la acompañó también Marta López. No sé si eso es una señal. Bueno, me está acompañando gente que desinteresada y voluntariamente pues me está echando una mano en esta campaña, y les tengo que decir que es gente de verdad, más que son gente amiga. Porque al final le echas manos de tus amigos, por desgracia, para todo, porque son los que hay. ¿Y usted, si llega a ser alcaldesa, va a ser también como Óscar Puente, va a pedir más inversión para Valladolid, en detrimento igual de otras provincias? No, a la Junta, bueno, que se priorice Valladolid. Eso me parece que fue, no sé, una torpeza por parte de él. Yo creo que
Yo como soy, vamos a decir, ahora mismo consejera de la Junta de Castilla y León, le puedo decir que jamás hemos discriminado a ninguna provincia. Al revés, lo que se ha intentado es invertir en función de las necesidades e invertir todo lo que se podía. O sea que no, y creo que Óscar Puente ahí se dejó llevar por la torpeza y quizás con ánimo de meterme a mí el dedo en el ojo, pero la verdad es que no lo ha conseguido. Pilar del Olmo, hasta ahora siempre lo habíamos entrevistado como consejera de Economía y Hacienda, a partir de ahora también como candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Valladolid. Gracias por acompañarnos esta noche en el tiempo de entrevista. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Hacemos aquí pequeño paréntesis para la publicidad. Recuerden que enseguida volvemos con los tertulianos para hincarle en diente a la actualidad de este lunes. Hasta ahora.